Bien, buenos días. Vamos a comenzar entonces con esta sesión que se había comentado. Se iba a dar el día de hoy. Vamos a comenzar entonces con el tema de seguridad industrial basada en datos, o mejor conocida como Safety Intelligence. ¿Sí? Esta es no es una herramienta, sino es una forma de trabajar. ¿Sí? Lo que empezaríamos aclarando, ¿no? Que no sería una herramienta, sino que es todo un modelo o todo un conjunto de herramientas, ¿sí? Dando paso a una forma de trabajo. Entonces, estas herramientas que vamos a mostrar aquí, pues no son nuevas, sin embargo, son poco conocidas en el ámbito laboral, ¿sí? O son poco conocidas para las personas, por ejemplo, en Latinoamérica y en México, ¿sí? Y vamos a ir viendo de qué se trata, cuáles son las herramientas, ¿sí? Qué necesitamos para aplicarlo y algunos ejemplos básicos ahí de cómo algunas organizaciones han logrado implementar Safe Intelligence de manera correcta, ¿sí? Dando buenos resultados en sus industrias. Entonces vamos a comenzar con este webinar. Sí, el objetivo de esta sesión, pues es brindar conceptos y herramientas para comprender la gestión de la seguridad basada en datos, ¿sí? Entonces vamos a brindar los conceptos básicos y algunas herramientas que ustedes podrían utilizar, ¿sí? Para comprender cómo se puede gestionar la seguridad industrial en base a los datos obtenidos, ¿sí? Y cómo hacer esa recolección de datos para poder ayudarlo, para poder ayudarnos a nosotros. Recuerden que mucha gente se quiere saltar el Safety Intelligence a poder trabajar, por ejemplo, con inteligencia artificial, ¿sí? Podríamos decir que este sería un primer paso si ustedes quieren implementar inteligencia artificial en los sistemas de gestión. Primero tienen que poder recolectar o poder captar datos para que su inteligencia artificial pueda generar algún modelo de trabajo o alguna recomendación eh, que les pueda dar la IA. Entonces, primeramente tienen que pasar por el Safety Intelligence. Entonces, el Safety Intelligence tiene que brindarles a ustedes muchos, muchos datos, ¿sí? O un diagnóstico entero de cómo está su situación, ¿sí? Entonces es como una revisión médica la que ustedes harían con el Safety Intelligence. Y su importancia para una adecuada asignación de recursos, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que en la industria los recursos pues siempre son, son asignados y limitados. Entonces, si nosotros nos empezamos a gastar los recursos o nos empezamos a gastar lo que son los presupuestos en cosas que no impactan a la seguridad industrial, ¿sí? Pues nos vamos a gastar todo el presupuesto y no habríamos asignado el presupuesto adecuado o los recursos adecuados a lo que realmente importa, ¿sí? Y si hacemos esto, pues estaríamos eh, pues dando lugar a que accidentes graves puedan pasar en lo que es en nuestro centro laboral. Entonces vamos a ver cómo organizaciones de tan alta, de tan alta, eh, tan alto riesgo, ¿sí? Logran sobrevivir día con día, ¿sí? O operaciones de alto riesgo logran sobrevivir, ¿sí? Eh, con el paso del tiempo sin sufrir accidentes, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo mm, pues bastante
bastante conocido, ¿sí? Mire, vamos a observar este video, ¿sí? Y se van a dar cuenta de algo. Entonces, espero que sí, yo creo que sí se escucha. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? La operación, pues pues es una operación de un portaaviones, ¿verdad? Entonces, en este portaaviones, ¿sí? Están constantemente, sí, ahí ese es un time lapse, como le llaman, ¿sí? Están constantemente trabajando con aviones de combate, lanzando los aviones de combate sin parar, ¿sí? O cuando hay operaciones de reconocimiento, operaciones de alguna operación que se esté realizando, ya sea de ensayo o de verdad, pues no para el portaaviones, ¿sí? Entonces constantemente, ustedes vieron durante el video, ¿sí? Están despegando aviones, ¿sí? Constantemente están despegando aviones. Otros aviones están entrando a ser reparados, a ser revisados, ¿sí? Otros aviones están despegando, gente que pasa, ¿sí? Haciendo maniobras de limpieza, ¿sí? Maniobras de mantenimiento, de mecánica. Y esta es tan solo la superficie, ¿sí? Por debajo de esta situación del portaaviones, también hay otras situaciones, ¿sí? Que están sucediendo. ¿Sí? Como cuáles, pues debajo del portaaviones, pues están las personas que operan el portaaviones, están las personas que cocinan en el portaaviones, están las personas que almacenan los materiales, ¿sí? Están las personas que surten materiales, ¿sí? Entonces, las personas que monitorean, los que capitanean, ¿sí? Entonces, todas estas personas están trabajando y si ustedes se dan cuenta, cuando llega la noche, las operaciones continúan como si fuera de día. Entonces, se siguen mandando aviones, se siguen despegando aviones, ¿sí? Tal cual como si fuese de día. Entonces, ese no es ningún impedimento para que la operación se detenga. Entonces, de aquí viene la pregunta, ¿cómo lo logran? ¿Sí? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo logran sobrevivir estas organizaciones, ¿sí? Que no, que no paran, que trabajan 24 horas, 7 días a la semana, ¿sí? Que están con un muy poco margen de espacio entre ellos, ¿sí? Que están constantemente con ruido, con estrés. ¿Cómo logran estas personas sobrevivir en este tipo de ambientes? Entonces, vamos a ver que este tipo de modelos de trabajo está ya muy bien definido, ¿sí? Ya está muy bien definido en la industria. Entonces, ese tipo de modelos de trabajo en la industria se llama las HRO, ¿sí? Las HRO son organizaciones de alta confiabilidad, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Entonces, si ustedes eh, traducen lo que es High Reliability Organization, van a obtener organizaciones de alta confiabilidad. Entonces, ese es un modelo de trabajo que ya tienen las industrias, ¿sí? Y que surge
por ahí de los años 90, de los años 90. Entonces, bueno, inclusive en los años 70, desde los años 70, imagínense, ya se empezaban a tener ese tipo de modelos de trabajo en algunas industrias, ¿sí? Pero fue en los años 90 cuando ya se publica o se hace público el modelo de trabajo de estas organizaciones. Entonces, ¿en dónde podemos ver este tipo de ejemplos? Por ejemplo, los podemos ver en el tráfico aéreo. ¿Cómo se puede controlar tantos aviones, tantos despegues, tantos aterrizajes, ¿sí? con 10, 20 personas únicamente? ¿Sí? ¿O cómo pueden sobrevivir las plantas nucleares con todos los materiales radioactivos, con todos los reactores nucleares que se tienen? ¿Sí? ¿Cómo pueden sobrevivir las plantas nucleares en el mundo sin que a cada rato existan desastres? ¿Sí? O en el caso que habíamos visto, ¿cómo puede un portaaviones sobrevivir a las operaciones intensas sin que se estén cortando, amputando, siendo atrapados por las turbinas, etcétera, etcétera? Sí, claro que pasan, pero en una menor medida. Entonces podríamos decir, pues bueno, es que en una planta nuclear pues van a trabajar científicos o técnicos de alta especialidad, ¿sí? Y por eso están muy disciplinados y por eso no se accidentan. Y en un portaaviones podemos decir, no, pues en un portaaviones existe la disciplina militar y por eso no se accidentan. Pero por ejemplo en el tráfico aéreo, en donde solo personal civil opera ese tipo o hace ese tipo de operaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hace? Y también esto de las HRO lo han, lo han adoptado lo que son no solo la industria, sino los servicios médicos, como por ejemplo clínicas de urgencias, ¿sí? O de emergencia, de urgencias médicas, han adoptado este modelo de trabajo a fin de que las HRO, ¿sí? La implantan en el modo de trabajo y se adapta muy, muy bien a cómo lidiar con urgencias, ¿sí? En un hospital, ¿sí? Entonces, no solamente se estanca este modelo de los HRO en personal altamente capacitado o disciplinado, sino que también se puede implantar en cualquier industria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que pusimos aquí. Dice, ¿qué tienen de característico? Las HRO, sí, están diseñadas para operaciones en donde se hacen ciertas maniobras o ciertas operaciones peligrosas en un determinado tiempo muy, muy breve. Por ejemplo, en el portaaviones se tiene operaciones en una situación real, en una situación de combate, se tienen operaciones cada 20 segundos. ¿Sí? Cada 20 segundos se tiene que lanzar un nuevo avión. ¿Sí? Están trabajando coordinadamente 5.000 personas dentro de, del barco, ¿sí? O dentro del portaaviones. 5.000 personas llevan en el interior del portaaviones, ¿sí? Dos reactores nucleares. Porque si ustedes se preguntan cómo pueden estar esos barcos en, en alta mar durante meses o inclusive pueden estar durante años, si así lo quisieran, ¿sí? Lo logran porque tienen reactores nucleares. Estos barcos no están concebidos para trabajar con diésel o gasolina, ¿sí? Sino que están concebidos para trabajar con energía nuclear, por lo cual pueden abastecerse en periodos muy largos, ¿sí? Obviamente, por lo general, son meses los que pasan
los que pasan en alta mar. Entonces, ¿cómo logran sobrevivir con tantos peligros, con desechos radioactivos, con personas una tras otra, ¿sí? Con operaciones cada 20 segundos? ¿Cómo logran sobrevivirlo? Pues hay que entonces ver cuál es el modelo de trabajo de las HRO, ¿sí? De las organizaciones de alta confiabilidad. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, en una situación de un hospital de urgencias, ¿sí? Un hospital de urgencias puede recibir en alguna situación hasta 1000 casos por día, ¿sí? O en una ciudad grande, ¿sí? Puede recibir hasta 1000 casos por día. El edificio está lleno de personas, ¿sí? Las situaciones son diversas desde accidentes de tráfico, accidentes laborales, enfermedades contagiosas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo es que logran estas personas, estas organizaciones, ser eficientes, ser exitosas en estos ambientes. Entonces, primeramente, hay que destacar un punto. Quienes toman las decisiones más relevantes son quienes tienen menor jerarquía, ¿sí? Y esto lo dice el manual de las HRO, no lo estamos colocando nosotros. Esto lo comenta el manual de las HRO. Quienes toman las decisiones más relevantes son quienes tienen menor jerarquía. Entonces, quien puede parar la operación de un avión, ¿sí? En este caso, o en este ejemplo, quien puede detener el despegue de un avión no es, no es el capitán del barco, sino es el operador que está abajo, la persona que está haciendo la maniobra o que está haciendo las señales de maniobra, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos la persona que está haciendo las señales de la maniobra, pues está en muy bajo escala en la pirámide. Y si él detecta alguna anomalía, él no va a dejar despegar el avión, ¿sí? Entonces, él puede tener operaciones. ¿Quién más puede tener operaciones? El piloto, ¿sí? ¿Quién más puede tener operaciones? Algún vigía que vea alguna situación de riesgo, ¿sí? Algún scooter le llaman, eh, que pueda detectar alguna anomalía, alguna situación como por ejemplo alguna parvada de patos, de gaviotas, etcétera, o de aves, pudiese detener la operación sin que fuese el capitán del barco. Entonces, una de las instrucciones del manual de las HRO es quienes toman las decisiones más relevantes son quienes menor jerarquía tienen, ¿sí? Entonces, en un hospital en donde existen emergencias a cada 20 minutos, a cada 10 minutos, quien puede administrar, ¿sí? O puede hacer alguna maniobra para salvar la vida a la persona, no va a ser el gerente del hospital o no va a ser el superintendente del hospital, podemos decir, sino que va a ser el enfermero, la enfermera, quien pueda administrar la atención o el primer auxilio, ¿sí? No va a ser el doctor, inclusive ni siquiera sería el doctor, sino que sería el enfermero o la enfermera. Entonces, ¿y en dónde están? Si nosotros vemos en dónde están colocados en el organigrama de organización, estas personas están muy por abajo. Entonces, una característica de las HRO, ¿sí? Que son seguras por su capacidad de ceder liderazgo. Entonces, este tipo de modelos de las HRO se ha eh, duplicado o se ha copiado para diferentes situaciones, para situaciones de producción, situaciones de calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se hace líder a las personas de abajo,
en el sentido de que ellos mismos pueden tomar decisiones que afecten, ¿sí? O favorezcan la operación, están teniendo una herramienta muy valiosa una gerencia o una administración tiene una herramienta muy valiosa que es poder observar toda la operación sin que ellos estén presentes, ¿sí? Entonces, si alguien ve que existe algún detalle, ¿sí? En alguna máquina, en alguna situación, en algún producto, ¿sí? Inmediatamente va a parar la producción y va a pedir que se repare la situación, ¿sí? Entonces, lo mismo pasaría con un operador en una situación de seguridad. Si alguien ve alguna desviación en su máquina, ¿sí? Que tenga que ver con mantenimiento, él puede detener operaciones y poder avisar a quien sea responsable de la maquinaria y que se repare la maquinaria. Entonces, esos son dos puntos fundamentales en las HRO, que no siempre el que tiene mayor jerarquía es el que puede hacer o tomar las decisiones, sino que la persona de mayor jerarquía puede ceder, y puede ceder liderazgo a las personas de menor jerarquía, sin que esto represente ningún problema para el gerente. Entonces, eso es bastante difícil en nuestros modelos tradicionales de trabajo, ya que si se hace esto, pues se puede sentir amenazada la autoridad de los gerentes o de los líderes, ¿sí? Sin embargo, las HRO aseguran, ¿sí? O los modelos que ya implementados, como las situaciones de, de plantas nucleares, actividades de portaaviones, actividades de hospitales de urgencia, actividades de tráfico aéreo, dicen que lo que les ha funcionado es precisamente esto que estamos comentando aquí. Entonces, este es un modelo, sí, es un modelo en el cual no vamos a hablar a profundidad por lo que tenemos planeado tocar el día de hoy, sino que vamos a mostrar que no solamente es por un factor que ocurren los accidentes, sino que ocurren por muchos más allá del desempeño individual, ¿sí? Entonces, un accidente, al final de cuentas, es una cadena o situación de errores que se dieron durante el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, no es que, por lo general, no es que solamente ocurrió y ya, sino que cuando se hace una investigación empieza a haber toda una cadena de errores que se cometieron o se cometían o se siguen cometiendo hasta llegar a un accidente, ¿sí? Entonces, hay diferentes fases donde tuvo que pasar ese accidente hasta que se materializara. Entonces, muchas veces vemos que pues, los operadores son los primeros que ven que los operadores son los primeros que ven que va a haber un accidente o que va a existir un accidente y se reporta, pero no se hace nada, ¿sí? Entonces, cuando se reporta y no se hace nada, es cuando los operadores dicen, va a pasar algo, hasta llegar al accidente. Y ha pasado muchísimo en donde ya los operadores sabían, sí, que iba a ocurrir un accidente, sin embargo, pues nunca lo quisieron ver así. Entonces, dice aquí, los accidentes ocurren por factores que van mucho más allá del desempeño individual. Si los accidentes ocurren por condiciones, fíjense bien lo que dice aquí, si los accidentes ocurren por condiciones que van más allá del desempeño individual, ¿sí?
El liderazgo implica desarrollar capacidad de capturarlas, ¿sí? En el sentido de reconocerlas, ¿sí? Conocerlas, resolverlas antes que provoquen un accidente. ¿De quién hablamos? De esas condiciones, ¿sí? Entonces vamos a hablar de un ejemplo, eh, pues en el ámbito de la aeronáutica, ¿sí? Se habla mucho de los errores que podría presentar un avión, ¿sí? Y han habido aviones que han presentado muchos errores, ¿sí? Y inclusive se han tenido que detener la producción, se han tenido que detener la venta, y los que estaban ya vendidos se tuvieron que inclusive bajar a tierra y, y no tener operación hasta que se resolviera el problema de las condiciones que se habían encontrado. Y muy típicamente cuando ya un avión es muy viejo, ¿sí? Cuando un avión ya tiene más de 22 o 23 años de operación, ya se considera que está dando un extra del ciclo de su vida, ¿sí? Entonces, en el sentido del avión, pues ya más de 20 años, pues ya se consideraría un, un ciclo ya totalmente recorrido. Entonces, a partir de estos años, ya empiezan a haber muchísimas fallas, ¿sí? Entonces, si alguien, la persona encargada de poder darle mantenimiento a sus aviones, no sabe dónde están los errores, pues es obvio que nunca se va a poner a descubrir dónde está el error, ¿sí? Y nunca lo va a atacar. Entonces, la idea es que nosotros podamos encontrar, ¿sí? Que, por ejemplo, en una turbina del lado izquierdo, ahí existe un error, ahí existe una pequeña falla, ¿sí? ¿Cómo lo obtuvimos? ¿Cómo obtuvimos este dato? ¿Sí? Ah, lo obtuvimos este dato en base a un sensor central que existe que nos detectó que hay una anomalía ahí. No se sabe qué es, pero hay una anomalía. Ese sensor también, o esa computadora, detecta que en la ala izquierda o derecha, como ustedes lo vean, ¿sí? Existe otra falla o un error. Existe una falla en la cola del avión. Entonces, ¿cómo se obtuvo estos datos? Pues en base al censo que se hace, ¿sí? Al censo del sensor, ¿sí? Y en base a la experiencia de las personas que van al mando del avión. Ah, ok, durante el vuelo, ¿sí? Normalmente hago una trayectoria así, ¿sí? Entonces, ahora que fui a la misma ruta, ¿sí? Me tuve que desviar y tuvo que bajar la altura, ¿sí? Por cierto problema, hasta poder agarrar mi ruta normal. Entonces ocurrió ahí, en ese mismo tramo, ¿sí? Ocurrió un problema, ¿sí? Hay una desviación de mi proceso. ¿Por qué se puede ver? Ah, pues no tuve suficiente potencia en la turbina, ¿sí? Y por eso no pude arrancar correctamente, ¿sí? Entonces, no sé si, si vamos comprendiendo lo que está pasando, ¿no? Bien, entonces, lo que hacen las HRO, ¿sí? Es poder capturar esas condiciones inseguras a fin de conocerlas y a fin de poder resolverlas, que eso sería algo vital o importante, que sería resolverlas antes de que provoquen un accidente, ¿sí? Entonces, ese es el tema principal del Safety Intelligence, poder capturar datos a fin de resolver problemas. El liderazgo en los sistemas actuales requiere capacidad de capturar y comprender lo que ocurre en el terreno, ¿sí? Entonces,
Aquí nos vamos a ver, por ejemplo, que hay muchas personas encargadas de seguridad, muchos managers, muchos coordinadores, sobre todo cuando hablamos de una jerarquía más alta, ¿sí? Como por ejemplo lo que decíamos, tenemos un coordinador, pero tenemos tres supervisores, ¿sí? Tres supervisores. Puede ser que sea uno ambiental, uno ambiental, otro de seguridad, otro de salud, ¿sí? Y aquí está el manager, ¿sí? El manager. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces esta persona no sabe o no tiene conocimiento lo que realmente está pasando en el terreno, ¿sí? No tienen conocimiento de qué es lo que está pasando en el campo de la operación. Entonces vienen y cualquiera que sea su subordinado, pues medio le informa o le hace creer lo que quiere hacerle creer, ¿verdad? Esta persona, de que todo está bien, de que no hay de qué preocuparnos. Y entonces muchas veces esta persona pues se queda así, ¿sí? Recuerden que ser manager pues obviamente implica tener muchísimos compromisos documentales o de compliance, como le llaman, ¿sí? En donde se tiene que cumplir cierto requisito, etcétera, etcétera. Entonces, por lo común, ese tipo de puestos son más documentales que otra cosa, ¿sí? Son más, son mucho más eh, administrativos. Entonces, no se sabe qué es lo que está pasando realmente en el terreno, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Safety Intelligence o las HRO también lo que dicen es que la persona líder sea capaz de capturar y comprender lo que ocurre en el terreno, ¿sí? Es decir, lo que ocurre en el campo de operación. Y si tiene esta capacidad de capturar y comprender lo que está pasando, es lo principal sería la capacidad de solucionar esos problemas que están ocurriendo en el terreno, ¿sí? Y que están subiendo hacia nosotros. Entonces dice aquí, estar en contacto con el terreno no significa necesariamente estar físicamente presente, sino valerse de todo lo que sube a la oficina, ¿sí? Muchas veces la estrategia del manager Muchas veces la estrategia del manager es yo mismo personalmente voy a hacer recorridos de seguridad, ¿sí? Yo mismo principalmente voy a hacer caminatas de seguridad y sí está bien que se haga, pero cuando esta persona tiene que hacer el trabajo de un técnico o el trabajo de un supervisor, pues ya no es manager, ¿no? Entonces, la capacidad del manager, del coordinador, es que hacer que suba a la oficina la información a fin de capturarla y comprenderla. Entonces, ¿cómo van a hacer este tipo de maniobras? ¿Cómo van a hacer este tipo de, este, de que capturen y comprendan la información? Entonces, precisamente de eso se trata la seguridad basada en datos, de poder obtener en base a algún censo, en base a de algún tipo de dato, poder obtener información que permita comprender o diagnosticar nuestro sistema de gestión de seguridad. Entonces aquí viene la frase, es muy dificultoso poder liderar la seguridad sin información de seguridad, ¿sí? Entonces, eso les va a pasar mucho si alguien llega a un puesto de trabajo en donde recibe el puesto pero no recibe ninguna información más. Esta es nuestra empresa, tiene 1.500 trabajadores, es su deber mantener la seguridad industrial y listo. Entonces, ¿cómo va a ser o cómo va a liderar o cómo va a gestionar la seguridad sin ninguna información? ¿Sí? Entonces, al otro día va a haber un amputado
y no vas a ver ni por qué ocurrió ese amputamiento. Entonces, ya cuando se empieza a dar cuenta que ese tipo de accidentes son muy frecuentes, es donde va a empezar a generar datos, a generar planes de acción para poder controlar este tipo de situaciones. Entonces, sin información, pues es muy dificultoso poder liderar información de seguridad. Entonces, por eso hay que, las empresas no muchas veces no pueden comprender, ¿sí? Que muchas veces las empresas no pueden comprender que hay una curva de adaptación, ¿sí? A los puestos de trabajo, ¿sí? Hay una curva de adaptación. Entonces, esa curva de adaptación comúnmente suele ser así. Entonces, una persona empieza a poder adaptarse y a poder generar datos. En el caso, si hablamos de un manager, a partir de un año de trabajo, de un año de trabajo. Es cuando va a comprender la situación real de la industria o cuando va a comprender y va a empezar a aplicar ya a partir del año, aplicar tendencias que eleven la seguridad de la industria. Muchas veces las empresas cortan a la persona porque no se ha adaptado o porque no ha implementado una cultura de seguridad en la empresa en 6 meses o en 4 meses. Entonces, habría que darle la oportunidad hasta que pueda adaptarse y poder implementar una buena gestión, en este caso de los managers. No, no, esto no aplicaría a operadores o algún otro puesto. Entonces, durante ese año de trabajo, lo más importante es generar información de seguridad. Si usted lo pueden hacer en un mes, pues sería demasiado excelente, ¿verdad? Pero por eso les comento que en la práctica el año de trabajo es muy importante, o el primer año de trabajo es muy importante. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Esto es un ejemplo que pasó en la realidad de una aerolínea, ¿sí? De una aerolínea eh, de allá del país de Argentina, en donde 22 personas perdieron la vida y fue muy famoso esta situación porque hubieron muchas historias trágicas, demasiadas historias trágicas eh, envueltas únicamente en este avión. ¿Sí? Entonces, situaciones muy especiales que ocurrieron, ustedes lo pueden investigar, lo pueden poner como accidente Sol, accidente aéreo Sol, y les va a dar los pormenores de qué fue lo que pasó con este avión. Entonces, resulta que este avión hacía una, una ruta de trabajo, ¿sí? O de vuelo, en donde salía de cierto lugar hasta llegar a su destino, pero en cierto momento, ¿sí? Un año antes de que ocurriera el accidente, imagínense, un año antes de que ocurriera el accidente, ¿sí? Ya el mismo capitán, ¿sí? Había detectado que había hecho la misma ruta en donde tuvo que bajar su altura porque tuvo problemas con el congelamiento de las alas del avión hasta poder llegar a su destino, ¿sí? Y esto le pasó varias veces, por lo que el piloto hizo o tuvo que hacer llegar un reporte, ¿sí? a la, al Departamento de Seguridad de Operaciones, o lo que podría ser seguridad industrial, ¿verdad? Puede ser su equivalente, en este caso era el Departamento de Seguridad de Operaciones, en donde se especificaba que había cierto punto, ¿sí? O cierto lugar en donde las alas del avión, si ustedes se dan cuenta, aquí trae en la ala trae algo pintado, ¿sí? Que es este es un sistema que evita que el avión se congele, que se congelen las alas.
lo que hace es inflarse y desinflarse. Al momento de contraerse y descontraerse, bota las partículas de hielo, ¿sí? Que se ponen ahí y el avión puede seguir su curso sin tener el peso del hielo. Este avión ya tenía 21 años de trabajo, ¿sí? 21 años de trabajo, entonces obviamente que ya le iba a fallar de todo, ¿sí? Entonces ya le iba a porque esos aviones ya son sus ciclos de vida, ¿sí? Entonces, un año después, en la misma ruta, un año después en la misma ruta, empiezan a hacer la ruta normal, ¿sí? Empiezan a tener el mismo problema, pero esta vez ya no pueden detener el avión, ya no pueden estabilizar el avión, y el avión, pues, lamentablemente cae al suelo y sin ningún sobreviviente. Entonces, este es un caso muy particular porque existe una investigación, ¿sí? En la investigación de accidentes, ¿verdad? Obviamente una investigación de accidente aéreo es mucho más fuerte porque hay mucho dinero implicado, ¿sí? Mucho dinero que se tiene que dar a las víctimas, mucho dinero que se tiene que dar a los abogados, a todo lo que implica recibir o tener un accidente aéreo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos investigadores? Descubrieron que un año antes de que existiera el accidente, ¿sí? El mismo comandante, la misma persona que piloteaba el avión, se tuvo que atravesar condiciones severas de, de congelamiento, ¿sí? Entonces, en donde logró controlar la situación, ¿sí? Pero esta persona después hace un reporte informando a seguridad de operaciones lo que estaba pasando. Sin embargo, seguridad de operaciones, aquí se puede, seguridad de operaciones no identificó como peligro o amenaza la operación en tiempo frío, engelamiento y fatiga, considerando que el nivel de experiencia de los comandantes para operar en la Patagonia, ¿sí? En invierno y verano era aceptable, ¿sí? Una situación técnica, ¿sí? No se consideró como peligro o amenaza, ¿sí? Ya que los pilotos eran muy experimentados. Entonces fue un grave error, ¿sí? Un grave error el cual cometió el Departamento de Seguridad y al final la gerencia de operaciones emitió una circular operativa referente a los vuelos del sur, pero en ella se omite el vuelo en condiciones de engelamiento en la fase de crucero y los procedimientos operativos para operar en esas condiciones. Entonces, sí se emitió una alerta, pero no para esa ruta. Entonces, ¿qué es lo que hubo? ¿Qué es lo que hubo? Antes hubo datos, señales de alarma, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa en nuestras organizaciones? Muchas veces no hacemos nada con los datos, nada más los desechamos. Vivimos al día, ¿sí? Vivimos al día a ver qué pasa, a ver quién se accidenta hoy, a ver si lo logro llevar a emergencias, a ver si lo logro llevar a la ambulancia, o a ver, ahí tengo a mi amigo el paramédico que lo lleve, ¿sí? Yo nada más me encargo ahí de hacer el reporte, ¿sí? Vivimos prácticamente al día, entonces, si no consideramos como amenaza lo que se está dando o los datos que se están dando, entonces tendríamos consecuencias bastante graves. ¿Sí? Entonces, Safety Intelligence es una herramienta para monitorear la situación operativa antes, ¿sí? Antes que se produzca un evento. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es en sus sistemas de gestión hacer un monitoreo o capturar los eventos, las situaciones
antes que produzcan un evento catastrófico. ¿Sí? Entonces, hay por ahí unos programas en donde creo que se llaman cadena de desastres o cadena catastróficos, ¿sí? En donde muestran accidentes industriales, ¿sí? Que no solamente tuvieron no solamente una situación, sino que tuvieron una cadena de errores que llevaron a esos desastres. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo que se refiere a Threat Intelligence, poder hacer un censo, poder hacer un monitoreo, poder capturar las condiciones inseguras o actos inseguros antes que se produzca un evento. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, en el modelo que estábamos trabajando en el sector aeronáutico? ¿Cómo hacen ese censo de, de datos? Pues existe lo que son las cajas negras, que en realidad las cajas negras pues, son cajas naranjas, ¿verdad? Y que se llaman Fly Data Recorder. Esas cajas negras lo que hacen es censar todos todos los datos de todo el avión, ¿sí? Censan lo que es cómo va la temperatura de las turbinas, de los motores, de la cabina, de las alas, de la cola del avión, el fuselaje, la presión atmosférica por fuera, por dentro, ¿sí? La velocidad, el- la temperatura dentro o fuera del avión, etcétera. Miles de parámetros que está censando esta caja negra. Entonces tiene por todos lados puesto este, sus sensores y están constantemente recopilando información. Entonces, este tipo de modelos son los que nosotros tenemos que ver cómo le vamos a hacer. Obviamente sin necesidad de tener una caja negra, ¿sí? Sin necesidad de tener cámaras por todos lados, ¿cómo le vamos a hacer para que la información suba a oficina o llegue a nosotros? Si nosotros estamos en terreno, pues mucho mejor, ¿sí? Sí, ya que, por ejemplo, esta capacitación es más enfocada a los líderes o a los gerentes, managers, porque son los que menos pueden estar en terreno, pero necesitan obtener información, ¿sí? O si ustedes están muy ocupados en alguna situación de cumplimiento, el legal, por ejemplo, que demanda mucho tiempo, entonces ustedes pueden tener sus ojos en todos lados sin necesidad de estar presentes. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Es lo que tenemos que averiguar. Entonces, qué es lo que hacen muchos de los que administran los sistemas de gestión de seguridad? ¿Qué es lo que hacen? Se llevan o se guían por lo que es la tasa de frecuencia, ¿sí? De accidentes. O puede ser que esta tasa de frecuencia sea el LTIR, LTIR, por ejemplo. LTIR, que es un KPI, por así decirlo. Entonces, ese KPI mide cierta situación, pero está fuera o no entra de los accidentes mayores o accidentes de trabajo. Por eso, de repente, ese mismo KPI puede irnos así. Está en 0, 0, 0, 0, y de repente sube, ¿sí? Porque no representa, ese LTIR o ese KPI o ese indicador no representa la salud del sistema. Es como, por ejemplo, si ustedes, imagínense, si ustedes van al doctor y si el doctor les dice, a ver cuántas veces usted se enfermó de gripa en el año. No, pues no me enfermé, no me enfermé 0 veces. Entonces, ok, entonces su salud es totalmente 100% bien. ¿Sí? Ah, no, yo me enfermé 6 veces en el año de gripa. Ah, no, pues entonces usted requiere una operación. ¿Sí? Entonces, sería ilógico, imposible poder medir la salud de una persona en base a las veces que se ha enfermado de gripa. ¿Sí? Nunca podríamos saber si la persona tiene alguna enfermedad grave, o no sé si tiene cáncer o si tiene
alguna situación de alto riesgo únicamente porque no se enfermó de gripa en el año, ¿sí? Entonces lo mismo hacemos en el trabajo. Medimos, ¿sí? Cierta situación, pero quedan afuera los accidentes mayores o los accidentes de trabajo. Y aquí cuando, por ejemplo, el LTIR es bajo, ¿sí? Que por ejemplo el LTIR o el TIR o el LTIR es bajo, los gerentes, ¿qué es lo que hacen? Nos aplauden y dicen, ah, perfecto, vas muy bien y esperemos que el próximo año tengamos esa misma tendencia y el próximo año existe un muerto o un accidente que derrumbó toda la planta o que se quemó toda la planta y el LT antes estaba en cero, ¿sí? Nuestro indicador era perfecto, pero ¿qué fue lo que pasó? Es que estos indicadores nada más miden las veces que le dio gripa a la persona y no hacen ningún análisis sanguíneo o ningún análisis tomográfico de nuestro sistema en donde puedan identificar enfermedades mayores, ¿sí? O problemas mayores. Entonces, si ustedes recuerdan, en el año 2010 existió en el Golfo de México, ¿sí? Un desastre petrolero. De hecho, si ustedes buscan información sobre desastre petrolero de BP en el año 2010, van a tener notas de que 10, 12 años, 14 años después del accidente, aún siguen muriéndose el ecosistema marino, ¿sí? De esa zona. Aún siguen. Y aún sigue todo el petróleo derramado ahí en el Golfo de México. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Obviamente hubo un accidente industrial que implicó el derrame de petróleo de muchísimos toneladas de petróleo, ¿sí? Y este era el índice de frecuencia de la industria, ¿sí? Este era el índice de frecuencia de accidentabilidad que manejaban las empresas en ese tiempo, ¿sí? Entonces, el índice de frecuencia, por ejemplo, de Chevron, ¿sí? Era bastante bajo, de Exxon también era bastante bajo, Shell también, Repsol era quien tenía mayores accidentes, ¿sí? Mayores accidentes, y BP, ¿sí? Que fue el British Petroleum, que fue quien ocasionó el accidente, también tenía muy baja frecuencia de accidentes. Entonces, ¿cómo se explica que teniendo muy bajo accidentes lograran todo esto? Un desastre mundial. Obviamente, pues porque ese tipo de indicadores para nada sirven, ¿sí? O nos van a engañar siempre en nuestros modelos de trabajo, siempre nos van a engañar. Y si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una tendencia a la baja, ¿sí? Y todo el mundo nos aplaude, pues cuidado porque algo puede estarse gestando por debajo de eso, de esos datos, que de repente nos va a hacer saltar el indicador. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué saltó ¿Por qué hubo un muerto? ¿Por qué hubo un amputado? Obviamente porque nunca se tomó en cuenta, ¿sí? Más allá de ese indicador, algo más allá de ese indicador. Entonces, luego para tratar de poder suplir o corregir ese problema, sacaron lo que son los indicadores de compliance. Los indicadores de compliance no son más sino esto, miren, aquí se muestra. Porcentaje de cumplimiento de requisitos legales, ¿sí? Por ejemplo, esta industria en enero tenía un porcentaje de cumplimiento del 90%. ¿Sí? 90%. Febrero, ya un 70%, 75%, y así en todo el año, ¿sí? Entonces, esta tasa de cumplimiento de requisitos legales, por ejemplo, tiene que ver con que ustedes cumplan con todas las normas
de salud, de seguridad organizacionales de la Secretaría del Trabajo, y con eso van a garantizar que ustedes no tienen, que tengan cero accidentes. Eso también es otro error, ¿sí? Es otro error, porque por ejemplo, lo que podríamos decir aquí es, nadie garantiza que una persona que tiene una rutina, entre comillas, saludable, no venga con una enfermedad del corazón, ¿sí? O no se garantiza que una persona que tenga una dieta, ¿sí?, no tenga algún problema, este, que no esté relacionado a la dieta. Entonces, también son indicadores que son muy buenos cumplirlos, pero no nos van a garantizar el cero accidentes o la baja de accidentes mortales, ¿sí? Entonces, así se ven los indicadores, ¿verdad? Se ven muy estables, ¿verdad? Por ejemplo, observaciones de seguridad, inspecciones de resultado positivo, cumplimiento de acciones correctivas, el TRIR, así se ven. Y en accidentes mortales, en enero tuvimos cero, cero en febrero, marzo, abril cero, y en junio un accidente mortal. Entonces no hay tendencia ni nada que nos pueda decir, ok, en junio puede que tengas un accidente mortal. No hay nada. Si ustedes ven, cero, y de repente ocurre un evento. De la nada, supuestamente. Entonces lo que dice Safety Intelligence es de que no de la nada ocurren este tipo de eventos, sino que existe toda una serie una cadena de errores, ¿sí?, que llevaron una tras otra, ya desde aquí de enero, de marzo, ¿sí?, de abril, ¿sí?, de mayo, ya llevaba, ya se llevaba una secuencia, ¿sí?, hasta, hasta llegar a junio, en donde ocurrió el evento. Entonces ya después de hacer del evento, ya se hace la investigación y ya, ok, es que ya se había reportado que esa máquina vibraba mucho, ¿sí? Ya se había reportado que esa máquina no tenía cierta pieza que le faltaba. Sí, ya se había reportado que esa máquina no tenía guarda. Sí, ya se había reportado que esa persona se metía sin hacer loto a su mantenimiento. Sí, ya se había reportado. Y entonces empieza a surgir toda una cadena de errores y un montón de información que se desconocía, ¿sí?, y que ahora se conoce, ¿verdad? Pero porque se tuvo que investigar. Entonces, el Safety Intelligence es, ustedes tienen que encontrar esos datos que están dando alarma a fin de evitar que se produzca el evento. Y al final de cuentas, ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Entonces, otro ejemplo, un ejemplo de cómo se podría hacer esto es, por ejemplo, los que manejan seguridad de operaciones en el tema de transporte, ¿sí? Transporte de materiales. Existe un fenómeno que se llama hard braking o el frenado brusco. El frenado brusco, ¿sí?, lo que hace es que frenan, ¿sí?, frenan de manera brusca en una curva, en una recta, en donde sea, y un camión de carga, un camión de quinta rueda, como le llaman, pues obviamente no puede soportar este frenado y sufre una volcadora, ¿sí?, en donde hay mucha pérdida de vidas económicas, ¿sí?, etcétera, etcétera. Entonces, quienes tienen este tipo de operaciones saben bien qué significa este hard braking. Entonces, qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, cómo vamos a hacer esto del Safety Intelligence en esta situación? O si ustedes ven su industria, si ustedes ven su área de trabajo, dirían o se pensarían lo mismo. Bueno, a ver, ¿cómo voy a hacer Safety Intelligence en esta situación? ¿O cómo voy a obtener datos a fin de que este camión que está aquí destrozado, pues no se haya destrozado o no pase lo mismo con otros? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, ¿qué es lo que hicieron los que hacen este tipo de seguridad de operaciones?
¿sí? Empezaron a hacer un escaneo. Por ejemplo, dice aquí, definición del evento. Se define como un frenado brusco cuando se disminuye de menos 9 kilómetros por hora en menos de un segundo. ¿Sí? Entonces, aquí las unidades con GPS, ¿sí? Triangulado con el grabador Scania y Volvo. ¿Sí? En este caso de estas marcas, ¿verdad? Obviamente las otras marcas también tienen ya sus grabadores o su tipo caja negra, ¿verdad? En donde lo triangulan, donde hacen la triangulación con el GPS, ¿sí? Y determinan que en cierto tramo hubo una disminución de menos 9 kilómetros en menos de un segundo. Ese sería un frenado brusco. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una operación, la operación 1 y la operación 2, cómo hubieron un índice por millón de kilómetros recorridos, en donde la operación 1 tuvo más en febrero, ¿sí? Luego la operación 2 tuvo mayores índices en marzo, en abril y en mayo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos diría esta situación? Nos están dando a entender que las personas están frenando bruscamente en esta operación, en la operación 2, ¿sí? O en la ruta 2, podríamos decirlo. Podemos así manejarlo más fácil. En la ruta 2 hay más frenados bruscos. Entonces, podríamos decir, lo que pasa es que en la ruta 2 hay traileros o hay camioneros que no conocen bien el modelo de manejo a la defensiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que pensamos? Ok, o el pensamiento instintivo, como le podríamos llamar. Ok, todas esas personas que trabajan para la ruta 2 los vamos a volver a capacitar y vamos a traer un capacitador muy bueno. Vamos a traer a Isma Capacitaciones a que le dé una capacitación de manejo a la defensiva. ¿Sí? Entonces, esa es la primera reacción al pensamiento instintivo de que los conductores no saben conducir. Sin embargo, este tipo van a darle la capacitación, les van a dar la capacitación de manejo a la defensiva, sin embargo, van a volver a tener el mismo resultado. Los frenados bruscos, ¿sí? Y la volcadura de sus unidades. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en esta empresa de camiones? Lo que hicieron es ubicar en base a los GPS, ¿sí? Ubicaron en base a los GPS dónde era la ubicación exacta. ¿Dónde era la ubicación exacta? Entonces ¿sí? Encontraron ubicaciones que se repetían, ¿sí? Ubicaciones que se iban repitiendo. Entonces empezaron a preguntar, sí, como por ejemplo este camión iba a casi 70 kilómetros por hora, hizo un frenado brusco, ¿sí? En esta dirección. Entonces un camión que lleva 20, no sé, 20, 40 toneladas de carga a 70 kilómetros con un frenado brusco, pues podría ser totalmente mortal. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Es entrevistar a cada operador, ¿sí? A cada operador, bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí en esa dirección? ¿Sí? Y el 90% de las personas que fueron entrevistadas comentaron, lo que pasa es que en esa ruta, en esa dirección, existe esto. Hay baches, ¿sí? Hay topes, hay pozos o como le quieran llamar, ¿sí? Entonces era la primera vez que yo venía en esa ruta, me encuentro con eso y tuve que frenar, ¿sí? Entonces,
el 90% de los entrevistados indicaron que en esas rutas el frenado brusco lo hicieron porque tuvieron que frenar para evitar esos pozos o esos baches. Entonces, eso es diferente a que los conductores no sepan conducir, ¿sí? Eso es muy diferente. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Entonces, ahora con estos datos que encontraron y con estas entrevistas, que obviamente ya no era la situación de es que ustedes no saben conducir y los vamos a capacitar para que sepan conducir, sino que ahora era, ok, conocemos el problema de manera de a fondo, ¿sí? Conocemos que ahí existen baches en esos puntos en donde frenaron. Entonces, como resultado, ¿qué fue lo que pudieron hacer con esos datos que obtuvieron? ¿Qué fue lo que pudieron hacer? Ok, hicieron rutas, ¿sí? Hicieron rutas ya establecidas en donde a un conductor se le asignaba cierta ruta, si por ejemplo esta de la ruta 2 que habíamos dicho, a un conductor de la ruta 1 se le asignaba la ruta 2, aquí está su mapa en donde hay 5 puntos en la carretera en donde se va a encontrar con problemas en la carretera. En tal dirección va a haber el punto número 1 y va a haber cierto problema. Cuidado en el punto 2 porque ahí sí hay un bache muy grande y se pueden volcar y una curva aparte. En el punto 3 también hay otro problema. En el punto 4 y el punto 5, ya antes de llegar a su destino, también se tiene reportado cierta situación. Entonces, ya hay un resultado en donde se advierte a los conductores que en ciertas rutas van a haber condiciones que van a provocar accidentes. Entonces, obviamente, la persona que no conoce tiene que ir alerta en esos puntos, ¿sí? Hasta poder llegar a su destino. Otra cosa que pudieran haber hecho con estas situaciones, a ver, qué me sale más barato? Pagar seguros, pagar indemnizaciones, pagar una prima de seguro más alta, que, por ejemplo, cambiar la ruta a una ruta, por ejemplo, de cuota, ¿sí? Si voy a pagar una ruta de cuota, me sale más caro la ruta de cuota, pero ¿cuánto me voy a ahorrar de presupuesto que si recorro una ruta que es gratis, pero se accidentan 2, 3 veces al mes, ¿sí? Entonces, sale mejor? ¿Sí? Entonces, pero todo esto se puede obtener mediante la obtención de datos. Y bien, ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer para obtener ese tipo de datos? Ahora, si lo llevamos a la industria, al sistema de mantenimiento, etcétera, nosotros nos vamos a valer de lo siguiente. Son checklists con QRs, ¿sí? Checklists con QRs. Entonces, si ustedes están acostumbrados a sus modelos tradicionales de trabajo, como por ejemplo trabajos con checklists en papel, ¿sí? Es hora de que empiecen ustedes a migrar, ¿sí? Empiecen ustedes a migrar y empiecen ustedes a utilizar QRs, ¿sí? Entonces los QRs pues son bastante buenos para poder hacer registros. ¿Y qué podemos hacer registros con los QRs? Ok, miren, si ustedes quieren implementar un Safety Intelligence, lo primero que tienen que hacer es empezar a ver qué registros históricos se tienen, qué antecedentes existen en la industria, qué tipos de accidentes existieron, qué tipos de eventos se han reportado, ¿sí? Indicadores también. Vimos que no son los mejores para dar un diagnóstico, pero nos dicen mucho. Por ejemplo, si se enferman 7, 8 veces de gripa, podríamos decir que hay un sistema inmunológico debilitado. Entonces, nos está dando un dato. Ya nos está dando un dato.
¿sí? Entonces, si hubieron ciertas caídas en el año, pues nos indica que algo hay ahí en el piso que hace que las personas se caigan. Entonces, aunque no son todos los indicadores, también se tienen que incluir. Checklist, checklist, lo que les hablaba, checklist ya son con QRs, ¿sí? Con QRs. Tarjetas de observación, ese es el famoso BOS, Behavior Observation System, el BOS. Sí, tarjetas de observación, importantísimo. Si no tienen tarjetas de observación, no pueden hacer nada en sus sistemas de gestiones porque no pueden ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Los QRs de cualquier tipo de QRs, como por ejemplo buzón de quejas, ya se puede hacer con QRs. Una idea de mejora ya se puede hacer con QRs. ¿Sí? Que voy a revisar un taladro, ese taladro ya va a traer un QR, ¿sí? Un folio y un QR. Así que ya ingreso el folio y ingreso el QR, ya sé que ese taladro ya tiene un checklist hecho. Una maquinaria, una inspección de maquinaria con QRs. ¿Sí? Y en el QR se puede deshabilitar el tema a la fecha a fin de que se haga o quien administre esos checklists sepa con exactitud, ¿sí? En qué momento se hizo el checklist. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, ¿sí? Es hacer la observación, ¿sí? De los eventos y, y hacer ese registro en un sistema. Para este, para este webinar, el ejemplo práctico sería esto. ¿Sí? Entonces vamos a ver que aquí tenemos lo que es una tarjeta de observación. Esa tarjeta de observación, si ustedes se dan cuenta, hay dos tarjetas de comportamientos y tarjetas de condiciones. ¿Sí? Entonces, esas tarjetas de comportamientos, ¿sí? Aquí podemos poner, si ustedes lo imprimen en forma física, lo recomendable es que ustedes lo tengan en forma física y en forma digital. Entonces, ¿por qué en forma física? En forma física nos sirve para la documentación legal. Recuerden el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, se especifica los puntos por los cuales un trabajador puede ser despedido sin ninguna obligación para el patrón. ¿Sí? Entonces, una de ellas es que el trabajador ponga en riesgo en base a un comportamiento inseguro su vida o la de sus compañeros, ¿sí? Entonces ahí sí puede ser despedido. Una forma de poder comprobar esto son tarjetas de observación impresas, cartas cartas administrativas, etcétera. Entonces, ahí colocamos la fecha, si sabemos un folio, lo podemos poner, nombre del observador, quién está observando, lugar y área, el turno en el cual se está haciendo la observación, el comportamiento inseguro que se, el comportamiento inseguro que se está, si es comportamiento seguro o es comportamiento seguro, ¿sí? Porque aquí pueden también, inclusive, premiar a las personas que más comportamientos seguros tengan. ¿Sí? Entonces, comportamiento inseguro. Ok, tenías mal puesto su EPP o no traía casco. Entonces, ustedes marcan esa casilla de EPP, ¿sí? Y describen la observación. Entonces, aquí hay un QR. Ese QR es para el registro electrónico. Es para el registro electrónico que ustedes pueden hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Para ejemplo, un ejemplo práctico, lo pueden hacer ustedes en Google Form. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. ¿Sí? Y las acciones concisas y precisas de las cuales ustedes hicieron. Una retroalimentación, ok, sí, se hizo una retroalimentación, sí.
un reconocimiento por haber hecho un comportamiento seguro, también se puede marcar como reconocimiento. Se puede marcar también como que la persona no aceptó retroalimentación. ¿Sí? Si una persona se le comenta, no estaba usando casco, se le da retroalimentación, pero no acepta retroalimentación, ok, no aceptó retroalimentación, se detiene la actividad, firma el observador y firma el observado. Aquí es muy importante que hagan que firme el observado, ¿sí? A fin de que esto quede registrado para efectos documentales, ¿sí? O efectos legales. Entonces, vamos a ir al ejemplo. Vamos a dejar de compartir un momento y vamos a ir al ejemplo que les comenté de del Google Form. El Google Form, ustedes lo pueden hacer. Voy a compartir pantalla. El Google Form lo pueden hacer en su cuenta personal, ¿sí? Están aquí en formularios, pueden hacer uno. Por ejemplo, aquí tenía un ejemplo diseñado para una empresa, ¿sí? En donde se requería que se tomaran ciertos datos. Entonces ustedes hacen la observación en físico y también lo hacen en electrónico. Aquí pueden poner la fecha, cómo se siente el observado el día de hoy, que era algo que se solicitaba, qué comportamiento fue observado, actos inseguro, acto seguro, nombre del observado, aquí era un número de folio o un número de credencial, ¿sí? El turno en el cual se hizo la observación o el reporte, en qué lugar, aquí habían ciertos lugares precisos en la operación que se podían poner, ¿sí? O edificios o tecnologías, ¿sí? ¿Qué fue lo que se observó? Lo que habíamos dicho, si no usaba EPP, o si sí lo usaba, comportamiento, reglas y procedimientos, precaución en realizar tareas, medio ambiente, orden y limpieza y equipos y herramientas. ¿Cuántas veces se ha observado este comportamiento? ¿Sí? Es la primera vez que se observa, es la segunda vez que se observa, ya es la tercera vez que se observa, también se tenía que colocar ahí. Se describía lo que se observó, las acciones correctivas, ¿sí? Y esto era nada más para generar, ¿sí? Ciertos datos, como por ejemplo, ya podrían tener estadísticas de cómo se sentían las personas observadas ese día. Entonces, se dice acá, el 71% de las personas se sentían felices y el 28% se sentía neutral. Si alguien, por ejemplo, se sentía triste, habría que ver si había alguna razón por la cual había ese sentimiento y que estaba desencadenando un acto inseguro. ¿Qué comportamiento fue observado? En este caso, para este ejemplo, ¿verdad? Un 100% eran actos inseguros, ¿sí? Y aquí, y estos son nombres reales de la operación, ¿sí? Y dice aquí que en qué turno se reportaba. Se reportó principalmente en el primer turno y segundo turno, ¿sí? Es en donde se hacían las observaciones. ¿En qué lugar o tecnología se hacían más observaciones? Pues vemos aquí que en este lugar, en esta tecnología, se hacían más observaciones. Y bueno, también en esta. Habían dos tecnologías donde se hacían muchas observaciones. ¿Y qué fue lo que se observó? El uso de equipo de protección, comportamientos, reglas y procedimientos, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces se ha observado? Aquí, por ejemplo, hay ya personas que fueron por tercera vez su observación. Entonces, aquí habla, ¿sí? En base a estos datos podremos decir, estas personas que ya tienen 3 veces la misma observación, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Sí? Se les va a dar una retroalimentación
más efectiva, se les va a hacer una carta administrativa, una suspensión por 1 o 2 días de trabajo, se les va a despedir. ¿Qué es lo que va a pasar con esas personas que tienden a hacer lo mismo? ¿Sí? Porque en cierto caso, si no usan su equipo de protección personal, aunque no es lo más efectivo para prevenir accidentes, como ya lo hemos visto en capacitaciones anteriores, ¿sí? Sí es indispensable. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esas personas que no tienen? Y por ejemplo, aquí ¿sí? Podían ver la persona que si ustedes descargaban el Excel, vamos a ver, turno. Miren, por ejemplo, aquí, tercera vez, esta persona, ¿sí? Sí, ya por tercera vez está haciendo el mismo evento, ¿sí? El mismo evento, por ejemplo, aquí se cortaba sin sus guantes. Entonces, si es la tercera vez que está haciendo este mismo dato, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa persona? ¿Sí? ¿A dónde lo vamos a llevar o a dónde lo si lo vamos a cambiar de operación, si lo vamos a dejar ahí? Pero necesitamos estos datos para la toma de decisión. Y es nada más es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de qué es lo que ustedes pueden hacer. Ustedes pueden hacer sus diferentes configuraciones, diferentes tarjeteos, ¿sí? A fin de que les sirva para sus modelos de trabajo, sus formas de trabajar. ¿Sí? Entonces, este nada más es un ejemplo. Lo mismo pasa con el otro tipo de tarjeta, la de las condiciones. ¿Sí? Y eso cualquier operador lo puede levantar. ¿Sí? Cualquier operador lo puede hacer. Entonces, lo ideal sería que cualquier operador, a ustedes le pueden poner letras, ustedes, si ya saben que su gente reconoce esos símbolos, lo pueden dejar así, ¿sí? Como ustedes requieran nada más son ejemplos, ¿no? Lo mismo, fecha, folio, nombre del observador. En este caso, ¿quién está haciendo la observación? Lugar y área, turno, si son condiciones o casi accidentes, ¿sí? Se, se palomea qué es lo que está pasando, como por ejemplo aquí caída de objetos, descripción del evento, ¿sí? Estaba trabajando por debajo de mi puesto de trabajo y de repente una persona con una Jenny se, se, se pasó por encima de mí y casi me cae un martillo. Acciones. Se reporta con seguridad, se corrige la condición, la actividad se hace de forma diferente u otra acción. Entonces aquí es importante que firma el observador y firma alguien responsable de seguridad. ¿Sí? Entonces, a fin de ¿qué es lo que va a pasar ahí? Si ya tenemos datos de que está pasando una situación de caída de objetos en esas áreas, pues le tenemos que llamar la atención a los contratistas que se están metiendo inapropiadamente a trabajar en áreas no autorizadas, ¿sí? O en áreas de producción sin delimitar anteriormente. Entonces, necesitamos siempre datos y eso también se le puede hacer un QR, ¿sí? De hecho, ahí teníamos un QR para esas tarjetas. Entonces, esto junto con lo que les comenté anteriormente, ¿sí? Junto con los checklists, con los KPIs, con los registros de accidentes, buzones de quejas, ¿sí? Ustedes pueden colocar sus buzones de quejas anónimos para ver qué es lo que está pasando. Hay industrias que dan bonos de producción, etcétera, o de algún otro tipo, de cualquier tipo de beneficio, y dicen no se les va a dar bonos o el beneficio que sea si no tienen sus 3 ideas de mejora llenas, ¿sí? Entonces también sería una forma de recolección de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué necesitan los trabajadores? ¿Qué ideas tienen para mejorar? Si de repente surgen muy buenas ideas que a nadie se le había ocurrido.
Entonces también campañas como por ejemplo el Safety Champion, campeón de seguridad, en donde se está recolectando datos, ¿sí? En base a quién hace más tarjetas de observación, por ejemplo. Lo incorrecto sería que, ok, yo tengo un KPI de compliance, un KCI, un Key Compliance Indicator, ¿sí? En donde tengo 100 tarjetas de observación en mi target o en mi objetivo, ¿sí? Entonces hice 120. ¿Cuántas hice? 120. ¿Qué quiere decir? Que estoy muy por arriba de mi objetivo y ya no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces sería también otro error hacer muchas tarjetas sin ningún sentido o sin ninguna obtención de datos, pues que sean específicos para poder parar los accidentes. Bien, entonces eso es la idea del Safety Intelligence, ¿sí? Esa es la idea de que nosotros podamos recolectar información, recopilar información de todas partes como sea posible a fin de que a nosotros nos suba la información a oficina o nos llegue de manera correcta, o si nosotros tenemos la capacidad, el tiempo, ¿sí? De poder hacer recorridos eficaces, poder ver si se solucionó ya el problema, si cómo van ya las propuestas de solución, si cómo van ya las cotizaciones a esa guarda que falta, si cómo van la cotización a ese equipo que nos hace falta para medir cierta situación para podernos meter al espacio confinado, o cómo va ese trabajador que ya lleva su tercer reporte, ¿sí? Del mismo patrón de comportamiento, ¿sí? Entonces, a lo que vamos es de que los datos tienen que ser medibles y cuantificables para que puedan tener, ¿sí? Para que puedan tener un impacto en nuestras organizaciones. ¿Sí? Entonces, esa es la idea general de Safe Intelligence, que nosotros podamos obtener datos en base a todos estos tipos de herramientas, ¿sí? A todo este tipo de cosas, para que podamos aplicarlos en la industria. Y como les decía, los checklists, para que ustedes tengan mayor capacidad de poder hacer checklists, o que no solamente, o por ejemplo, si ustedes son los encargados de seguridad, ¿sí? Ustedes pueden delegar a los técnicos de mantenimiento que pues ellos hagan su checklist de seguridad. Ellos pueden hacer sus propios checklists. No, ustedes tienen que andar por toda la planta haciendo checklists de todas las cosas, sino ustedes hacerlos, sino ustedes delegar a que hagan sus checklists. Entonces, este trabajador número 102 o 103, ¿sí? Ese trabajador, fulanito de tal, ya hizo su checklist. Ok, ¿cómo lo voy a saber? Teniendo el registro de este QR, ¿sí? Teniendo la base de datos de este QR, como vimos en Google Form, por ejemplo, o lo pueden hacer con Microsoft o con alguna otra herramienta que es gratuita, ¿sí? Y pueden obtener los datos de si esta persona sí lo hizo. Y en este tipo de checklist yo les recomendaría siempre que coloquen preguntas de control. Preguntas de control. Por ejemplo, están haciendo checklist a una plataforma de elevación. Ponen dispositivos, el panel de control se encuentra limpio, se encuentra con toda la botonera funcional, etcétera. En buen estado, mal estado, no aplica. Ok. Buen estado. Los sistemas hidráulicos no presentan fugas, etcétera. Buen estado, mal estado, no aplica. Entonces pueden de repente poner el cielo está azul o gris el día de hoy.
Y si alguien le pone buen estado, pues se sabe que no está haciendo un checklist, no está haciendo correctamente sus checklists, ¿sí? Y ya se le tiene que también llamar la atención. Y es donde hay una señal de alerta, ¿verdad? No están haciendo un checklist correcto, nada más están rellenando por rellenar, ¿sí? Entonces, pero esto es lo que nos permite hacer el Safety Intelligence. De lo contrario, tendrían que ustedes recolectar papel, dar los papeles, imprimirlos, ¿sí? Estar guardando, almacenando muchos papeles, ¿sí? Y que también es correcto para el tema legal, ¿sí? Pero no es lo más, para operaciones más grandes no sería muy viable por la cuestión de tiempos. Entonces es lo que les quería comentar el día de hoy, ¿sí? Eso es el Safety Intelligence. Ya para ir cerrando la, el webinar del día de hoy, ¿sí? Este es el concepto, ¿sí? Que han hecho los investigadores, unos investigadores franceses, en donde ya no se habla de la pirámide de Bird. Sí, no sé por ahí si ustedes vieron un video que se mandó al grupo de seguridad, en donde dice ahí, ya no se habla, ¿sí? De lo que es la pirámide de Bird, se habla de ahora de un diamante de la prevención, ¿sí? Un diamante de la prevención. Entonces, ¿de cómo se consta ese diamante de la prevención? Están desastres o desastres industriales muy grandes, como por ejemplo varios muertos. Está por debajo un muerto o un amputado, lesiones con secuelas severas, quemaduras, amputaciones, lesiones moderadas, donde pueden volver a regresar, lesiones leves y eventos leves con alto potencial de gravedad. Entonces ahí tendríamos que preguntarnos si este sería nuestro, nuestro punto de inicio. Esos eventos leves con alto potencial de gravedad. Si ese evento se hubiera llevado a cabo, ¿hubiese matado a una persona? ¿Sí o no? Sí. Ah, ok. Es un evento de alto potencial con gravedad que necesita eh, una atención inmediata y un control inmediato para que se evite que vuelva a ocurrir, ¿sí? Ok, es un evento que pues se tropezó la persona, pero no es de gravedad. Ok, podemos trabajar con el que sí tiene un alto potencial de gravedad. Se cayó la viga de la estructura, sí, porque la estructura ya está vieja. Se cayó una lámina, se voló una lámina. Entonces, esos son eventos de alto potencial de gravedad. No, pues una persona se quemó con su café. Pues no vamos a hacer una investigación por eso. No, que una persona dejó caer su agua y se resbaló. Tampoco, porque no son eventos que pudieran provocar este extremo, ¿sí? O este extremo. Lo que tenemos que llegar hasta la otra punta del diamante y ver cuáles son los eventos leves con muy alto potencial de gravedad, de haberse llevado a cabo, que hubieran provocado varios muertos, un muerto, lesiones con secuelas, lesiones moderadas, lesiones leves, o no hubiera pasado nada, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿sí? Esos eventos leves con muy alto potencial de que haya uno o varios muertos, ¿sí? Entonces, ya se empieza a tornar como diamante de la prevención. Y esos conceptos vienen por ahí del 2017, 2018, en donde ya se están haciendo investigaciones que esa pirámide de bit que nosotros teníamos antes, obviamente las vamos a seguir utilizando, ¿verdad? Para fines de trabajo, no corresponden del todo con con esas estadísticas, de que por cada 3.000 actos inseguros hay un muerto, etcétera. No siempre es así, ¿sí? No siempre es así. Es una estadística bastante precisa. Entonces, por eso sacan este diamante de la prevención, ¿sí? Entonces, ya para manera de conclusión, dice, liderar la seguridad sin información es como conducir a ciegas,
¿sí? Si ustedes no manejan información o datos en su organización, van a conducir a ciegas, ¿sí? en su, en su, en su trabajo, ¿sí? Van a esperar que exista un accidente, a ver qué pasa, a ver qué se hace el día de hoy, ¿sí? Ese tipo de personas, pues obviamente no van a poder tener estrategias, no van a poder ponerle fin a, a los accidentes, ¿sí? Entonces es posible que ustedes tengan un accidente mortal, ¿sí? Se van a preguntar por qué, si nuestro indicador iba bien, si todo iba bien, ¿sí? Pues sí, porque esos indicadores no nos dan la verdad de lo que está pasando en nuestro sistema. El liderazgo requiere que incluyamos el input de la información. ¿Qué quiere decir? Que estemos constantemente metiendo información al sistema, metiendo la información constantemente, ¿sí? Todos los días tiene que estar llegando información, información, información. Y el monitoreo a través de indicadores con cierto potencial predictivo, ¿sí? Que los indicadores que vimos de compliance y de la tasa de frecuencia, etcétera, no nos dan un modelo predictivo, sino que tendríamos que ver es si estamos monitoreando algo que nos dé un modelo predictivo. Por ejemplo, ¿cuántas veces ya lleva esa persona ese mismo comportamiento? 3 veces. Entonces, ¿qué es la predicción que vamos a tener? Esa persona se va a accidentar, ¿sí? Va a tener un accidente. ¿Sí? Entonces, es una predicción. ¿En base a qué? En base a datos que nos dicen que 3 veces ya hizo la misma acción. Liderar la seguridad, utilizar la información de terreno para priorizar la inversión de recursos. Si ya existen recursos limitados, ¿sí? En el terreno, en el campo de la seguridad, ¿sí? Priorizar esos recursos para darle atención a lo que está grave o a lo que se suscita grave en el terreno. O hay en ocasiones que existen presupuestos muy altos, pero nada más se utilizan para solucionar ciertos temas que ni siquiera eran graves y ahora tenemos el problema grave sin ningún tipo de recursos. Entonces, para eso nos sirve esa información que obtuvimos, ¿sí? Para poder hacer una inversión de recursos correctamente, ¿sí? A fin de que tengamos una buena gestión de seguridad. Entonces, esta es la información que queríamos transmitir del día de hoy. Es breve, pero concisa y espero que se lleven a las ideas a sus organizaciones, ¿sí? Y lo puedan implementar, lo puedan utilizar y sobre todo poder ver la manera inteligente de poder obtener datos, muchos datos y de registrar todo lo que esté pasando, ¿sí? Todo lo que esté pasando en sus organizaciones de manera inteligente con indicadores, ¿sí? Que puedan predecir cierta situación, como por ejemplo los comportamientos de los trabajadores, obviamente nos van a predecir que existen accidentes o no, ¿sí? Pues no sé si tengan alguna pregunta, ¿sí? Alguna pregunta que quieran realizar. Con gusto se los contestamos.